En el versículo 11, y el versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos estado viendo entonces, y hoy vamos a ver el punto de ser herederos, de que Dios nos haya sellado con el Espíritu Santo, de que hemos oído la palabra de verdad. Desde el versículo 11 en adelante. Dios diseñó, pues, como lo veníamos hablando, un plan perfecto para redimir, para rescatar al ser humano, para que el ser humano obtuviera perdón y salvación. Nosotros, hermanos, sabemos que ese plan es un propósito que desde antes de la fundación del mundo se ha dado. ¿Sí? Desde antes de la fundación del mundo. Ese plan perfecto para rescatar al ser humano. Dios no solo nos ha hecho hijos, Dios no solo nos ha perdonado, nos ha bendecido, toda bendición espiritual, nos ha dado, como usted lo acaban de nombrar, toda sabiduría e inteligencia, sino que también, dice la Escritura, nos ha dado una herencia. Ahora, cuando yo escucho esa palabra herencia, y si paro allí solamente y empiezo a pensar en lo que el mundo conoce como herencia, bueno, ¿cuánta gente, cuántas familias hay divididas hoy en día por herencias, ¿no? ¿Cuántas familias se han dividido? Porque nosotros estamos envueltos en un mundo materialista, en un mundo que está arraigado a lo material, que está arraigado a lo que es tangible, a lo que las personas pueden tocar, sentir. Y se busca mucho el beneficio económico. En cierta ocasión Jesús también, cuando anduvo en su ministerio, Lucas capítulo 12, versículo 13 al 14, nos cuenta la narración bíblica que uno de la multitud, mientras Jesús iba camino en su ministerio, uno de la multitud se acercó a él y le dijo: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, creo que todos recordamos esa historia: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y Jesús da una se está oyendo entrecortado. El rico insensato, donde nos habla y nos dice que nos guardemos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, hasta en la época de Jesús ya había peleas por la herencia, ¿no? Ya había conflictos, ya había litigios por las herencias, ¿no? Y vemos que a través de la historia bíblica, por ejemplo, el hijo pródigo le dijo a su papá que le diera la parte de su herencia, ¿no? Esto era algo particular porque a veces, hoy en día, se cree o se dice que la herencia solo se reparte cuando la persona muere, ¿no? Cuando el testador muere. Pero en esta parábola el padre le dio la herencia en vida, ¿no? La parte de su herencia. Bueno, al imaginarnos o al tratar de esa palabra herencia, nosotros tal vez puede que a nivel secular tenemos, bueno, ¿qué cosas son las que vamos a heredar? Bueno, la herencia, hermano, no tenemos de qué preocuparnos, porque nuestra herencia, Dios nos ha dado una herencia a todos nosotros. ¿Sí? Usted y yo somos herederos. Y por eso dice el versículo
11, en él asimismo tuvimos herencia. Tuvimos herencia. Los cristianos, hermanos, los cristianos tenemos un patrimonio especial, un activo que no se encuentra acá, que no está en este mundo. Miremos lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Dice ese pasaje: que Dios nos ha llamado para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. Para vosotros, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, debemos entender que nuestra herencia es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, que está en los cielos, no está acá. No está acá. Por eso no debemos estar tan preocupados, tan apegados, tan aferrados a las cosas de este mundo, a las herencias terrenales, porque bien lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:19, que hagamos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, porque aquí en la tierra las riquezas, lo material, se lo come la polilla, lo corroe el orín, los ladrones minan, hurtan, y son cosas que no son permanentes, son inseguras, son impermanentes. En cambio, las celestiales son permanentes y eternas. Y ahí, hermanos, el asunto de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos entender de que nosotros se nos ha sido dada una herencia. Esta es otra bendición más, aparte de la que ustedes nombraron acá, los hermanos que están acá, yo sé que los que están allá viéndonos también la saben, que han leído este libro de Efesios. También otra bendición es que ahora somos herederos, tenemos una herencia. Y Dios, hermanos, que es rico, que es el dueño de todo y que es poderoso y soberano y dueño de todas las cosas, nos tiene preparado, hermanos, una herencia para todos nosotros. La palabra, hermanos, herencia, es la palabra en el griego eklerotemen. Eklerotemen, como lo estamos viendo allí en la presentación. Esa palabra, hermanos, se refiere a una porción asignada. La palabra cleros es utilizada en el Antiguo Testamento para describir la repartición de la tierra prometida. Vamos a leer en Números capítulo 26, hermano Cristian, vamos a enumerarlos. 2, 6. 26, versículos 55 y 56. Amén. Dice la palabra de Dios: pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Amén. Esa palabra herencia, entonces, en el Antiguo Testamento se refería a la tierra repartida a los israelitas, al pueblo de Israel. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos entraron a la tierra prometida y Dios, a través de Josué, Moisés no estaba, sino de Josué,
empezó a repartir la tierra entre las 11 tribus, porque Leví, ellos no iban a tener heredad, la tribu de Leví, y empezó a repartir, y esa era la herencia, y debían ellos permanecer en esa porción de tierra que les había dado el Señor, y que Dios utilizó a este hombre, a este líder, Josué, para repartir a cada tribu de las 12 tribus que habían, de las 11 tribus que iban a ser repartidas a cada uno de ellos. Y también en la Biblia, hermanos, se nos muestra que nosotros, hermanos, somos la heredad de Dios. En Deuteronomio, segundo hermano, en Deuteronomio capítulo 9, versículo 29, se nos habla lo siguiente. Deuteronomio capítulo 9, versículo 29. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 9:29. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Amén. Ellos son tu pueblo, dice ese pasaje, y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Miren que, hermanos, allí el pasaje nos está transmitiendo la idea de que nosotros mismos, nosotros la iglesia, somos la herencia de Dios, somos la heredad de Dios, somos la porción, ¿sí? Así como en un tiempo el pueblo de Israel fue la herencia, pero no solamente somos la herencia de Dios, sino que se nos ha dado una herencia, se nos ha dado una herencia especial. De ahí, hermanos, de que nosotros aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha proporcionado, porque el pasaje de Efesios nos está diciendo que tuvimos herencia. Hermanos, ¿no le parece a usted, todos nosotros, no nos parece maravilloso que Dios, como lo dijo Jesús, voy pues a preparar morada para vosotros? ¿Sí? No se turbe vuestro corazón, crean en mí. El Señor nos ha preparado una herencia en los cielos. Eso es algo maravilloso, de lo cual muchas personas tal vez no sienten el gozo, el privilegio de ser herederos de Dios. No sé cuántos, si fueran hijos de Bill Gates, o ¿cómo se llama el otro rico, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, o qué sé yo, de otros ricos del mundo, ¿sí? El dueño del Telmex, ¿cómo se llama? Pues no recuerdo, el mexicano, también es uno de los ricos. No sé cuántos se sentirían también en decir, yo tengo todo lo que mi papá, o voy a heredar todo lo que mi papá tiene, a nivel material. Bueno, hermanos, nosotros tenemos una herencia de Dios mismo, de Dios mismo. Así que nos debemos sentir privilegiados por eso. Pero el pasaje continúa diciendo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya habíamos visto esa parte de ser predestinados, ¿no? De que Dios nos haya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Él tuvo ese plan. El propósito de Él no fue algo que ocurrió paulatinamente en el momento en que el hombre pecó, o a lo largo de la historia de la perdición del hombre, cuando la nación de Israel se fue alejando y fue diluyéndose en los ídolos, sino que fue algo que Dios, en su propósito, en su eternidad, desde antes de la fundación del mundo ya tenía planeado. Y por eso hablamos de la predestinación, porque Dios ha predestinado ese plan y ese pueblo que Él mismo ha escogido. Entonces vemos, hermanos, en la siguiente diapositiva,
Hay varias palabras allí. Primero, es un designio que proviene de amor, habiendo sido predestinados conforme al propósito. La palabra propósito es la palabra en el griego protesis, ¿sí? ¿Qué significa diseño inteligente? Es decir, que Dios diseñó con su inteligencia, porque Dios es sabio e inteligente, ese plan, ¿sí? Y diseñó ese plan, ese propósito para los fieles en Cristo. Eso no ocurrió entonces al azar, eso no ocurrió por accidente, eso fue un diseño eterno de Dios. Aparece también la palabra designio, según el designio. La palabra designio, la palabra en el griego poule, que significa deliberación y reflexión, es decir, una asamblea en el consejo de Dios que no actuó arbitrariamente, sino que en el propósito él designó un consejo. Y vamos digamos, a corroborar esta verdad con una verdad que nos habla Hechos, capítulo 2, ¿quién es el que sigue? Versículo 23. Creo que el hermano Oscar. Hechos 2, 23. Dice la palabra de Dios. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Miren lo que dice, está hablando, según el versículo 22, está hablando del plan de Dios en la muerte de Jesús, ¿no? Según el versículo 22 dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo, al cual Dios, versículo 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado, ahí está la frase, ¿no? Conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. No fue una sorpresa para Dios la muerte de Jesús. Ya había habido un consejo, y es donde estamos viendo la palabra designio, ¿sí? Es decir, una reflexión, una deliberación, una asamblea en el consejo de Dios, en la deidad de Dios. Entonces se decidió que el Verbo, la segunda parte de la deidad de Dios, la segunda personalidad, la deidad de la deidad, el Verbo se hiciera carne y esa carne fuera Jesús. Y Jesús murió, pero fue algo que ya se había decidido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el mundo existiera. Y por eso dice el versículo 23, entregado por el determinado consejo, no el consejo de los fariseos, no el consejo de los escribas y de los maestros de la ley, de los de el pretorio. No fue el consejo de los judíos que se oponían a Jesús, no, fue el consejo de Dios. Ahí la palabra consejo está con ese, ¿no? El consejo de Dios. Es decir, el designio que ya tenía. Es decir, el plan de Dios fue analizado, reflexionado, sopesado y hecho una acción donde el Hijo de Dios vendría a este mundo para ser el Salvador de todos nosotros. De todos nosotros. Pero fue algo que desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía determinado hacer. Y aparece también la palabra voluntad en Efesios 1:11.
¿Sí? Estamos viendo las palabras que aparecen allí. Propósito, aparece la palabra designio y aparece también la palabra voluntad. Según el designio de su voluntad. La palabra voluntad, creo que ya la habíamos visto en un estudio pasado de la palabra en el griego telema, donde se ve o donde se indica que hubo una involucración del amor de Dios que con toda la voluntad deseó no solamente crear al hombre, sino que sabiendo de que el hombre se iba a perder, porque Dios también le dio, pues Dios no creó robots, sino que le dio esa capacidad de decidir, también por su propia voluntad, si quería seguir a Dios o no quería seguir a Dios, pues llegó el momento en que el hombre se apartó, pero también Dios en su voluntad deseó que el hombre, movido por su amor, Dios, fuera salvado. Y entonces ahí es donde aparece la voluntad de Dios. En esa frase voluntad hay muchos pasajes del Nuevo Testamento donde se nos habla de que la voluntad de Dios es esta. En Colosenses, por ejemplo, nos habla de que la voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad, hermanos, es algo que el hombre debería de tener en su vida. Por eso, hermanos, es que hay un dicho popular, o más bien un dicho no, una forma de hablar, y es que todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer con voluntad. Tenga la voluntad de hacer esto, porque no debe ser algo que nosotros estemos coartados, coaccionados a hacer, sino que debe haber una voluntad, como la hubo en Dios. Dios no se sentía coaccionado, Dios no se sentía atado, que si no salvaba al hombre entonces iba a dejar de ser Dios o de pronto los ángeles iban a hablar mal de él. No, pero este Señor no. Dios quiso, Dios deseó, y es por eso que la frase allí, voluntad, nos está hablando, hermanos, del deseo de Dios. El deseo que tuvo Dios en su amor de darnos a nosotros todo lo que estamos estudiando en el libro de Efesios. Darnos herencia, hacernos sus hijos, redimirnos, rescatarnos, perdonarnos, llenarnos de sabiduría, de inteligencia, colocarnos en lugares celestiales, hacernos su pueblo, su nación, y todo esto que estamos viendo. Porque es la voluntad, hermanos. Y ojalá siempre, hermanos, nosotros en nuestra vida como cristianos seamos guiados por eso, por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Que debemos ser guiados es por lo que Dios desea de nosotros. Y que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:28, es un pasaje muy conocido, ya lo hemos leído muchas veces. ¿Quién sigue? Hermano. Vamos a ver. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y estos los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Miren entonces, hermanos, que aparece que según el propósito a los que son llamados. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, la soberanía de Dios, hermanos, sobre todos los eventos que hay en este universo. La redención. Todo hermano en la iglesia, en el mundo, se mueve de acuerdo al propósito de Dios. Y Dios obra y hace y ha hecho planes para el bien del hombre, porque nunca Dios busca el mal del hombre. Aunque nosotros nos parecen males, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos viviendo hoy en día, nos parece un mal. Pero Dios sabe en su infinito propósito que todo esto que está sucediendo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, Dios lo está usando para un bien y para
y va a ser usado para su propia alabanza. Todo, hermanos, está diseñado por un propósito eterno, glorioso, y que está dentro del plan y de los designios de Dios. Por eso, hermanos, por eso decíamos el miércoles pasado que nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es entregarnos a la voluntad de Dios, porque sabemos que Él hace todo perfecto, todo está bien calculado, diseñado, inteligiblemente cronometrado por Dios. Pero pasamos, hermanos, al versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Este versículo 12 ya habíamos visto en unos estudios pasados de que todos nosotros hemos sido, y vuelve otra vez el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a repetir de que todos nosotros, todo lo que Dios ha diseñado, lo que ha hecho, su plan, y para con el ser humano, es para que nosotros le alabemos, para que le glorifiquemos, a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Recordemos que nosotros debemos alabar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esa frase allí, esperábamos en Cristo, posiblemente se está refiriendo al hecho de que Pablo se está refiriendo allí a la iglesia que está compuesta tanto por judíos, pero por gentiles. Recordemos el contexto de la carta, ¿no? La carta está dirigida a la iglesia de Éfeso, que está compuesta por judíos y por gentiles, y que esos judíos y gentiles se querían separar y dividir, ¿no? Ya no querían estar juntos. Y por eso es que Pablo, uno de los propósitos de la carta es este, ¿no? Invitarles a que permanezcan unidos. Entonces, miren, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a decir, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, Pablo era judío. Y los judíos esperaban la redención del Mesías. Ellos esperaban la venida de ese Cristo, de ese Mesías, de ese Salvador. Y a lo largo de la historia bíblica, los profetas hablaron, y por eso dice la Biblia también de que diligentemente indagaron cuál era el tiempo, el momento en el cual iba a ser manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y esa era la esperanza de ellos. Muchos de ellos, ya sabemos, no lo aceptaron porque esperaban un Mesías, una especie de caudillo revolucionario que tumbara el imperio romano y estableciese un reino literal, material, devolviera la libertad a los judíos del yugo de esclavitud a los cuales ellos estaban sometidos por los romanos y habían sido sometidos durante muchos años por otros imperios más, pero que ese Mesías no vendría de ese tipo. El Mesías, hermanos, iba a ser para una libertad de carácter espiritual. Y nosotros, dice allí, Pablo está diciendo, nosotros esperábamos ese Mesías. Nosotros esperábamos en Cristo. Nosotros esperábamos este plan. Los que primeramente esperábamos como judíos. Ahora, también habla el pasaje en el versículo 13, en él también vosotros, ya se va a referir a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos, no tenían conocimiento de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir un Salvador, pero que también ellos iban a ser partícipes de esa salvación y de esas bendiciones y de ese propósito, porque ya Dios no iba a ser solamente Dios de los judíos, sino que iba a ser Dios de todos los demás, de los gentiles también, de todos aquellos que invocaran y obviamente obedecieran lo que vamos a ver a continuación, la palabra
de verdad. Así que, hermanos, ahí vemos cómo Pablo quiere dar ese fundamento importante acerca de lo que es esperar en Cristo. Pero vamos a ver el versículo 13. El versículo 13 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese versículo 13 entonces, y 14 que veremos entonces, habla entonces que ellos, tanto los judíos como los gentiles, escucharon la palabra de verdad. Ahora, en Juan, capítulo 8, es un pasaje muy conocido. ¿Quién sigue? Versículo 31 al 34. Jesús dijo algo, ¿no? Acerca de los judíos que habían creído en él. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Gracias, hermano. Este pasaje está diciendo Jesús, que Jesús tenía discípulos y que dice allí, si ellos permanecían en su palabra, serían esos verdaderos discípulos y conocerían la verdad, y la verdad los haría libres. ¿Dónde está la verdad de Dios? Porque Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en el cual vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿no? Habiendo oído, ellos necesitaban primeramente escuchar la verdad. En Juan capítulo 17, versículo 17, nos habla de que la verdad es que Juan 17, 17. Amén. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces había una verdad que está en la palabra de Dios, pero era una verdad específica. Era una verdad que al escucharla, sus almas iban a ser purificadas, según 1 Pedro, hermano Cristian, 1 Pedro 1, 22 al 25. 1, 22 al 25. Ajá. Primera de Pedro 1, 22 al 25 dice la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Pedro está diciendo de que esa verdad purifica el alma, es decir, la palabra que Jesús dice en Juan 8, 31 y 34 dice, esa verdad hace que las personas sean libres. ¿De qué? Libres de la esclavitud del pecado. Esa verdad está en la palabra. Esa verdad purifica el alma. Entonces esa verdad, según Efesios capítulo 1, versículo 13, es el Evangelio. Miren que ahí lo dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Esa es la palabra de verdad. El Evangelio.
Esa es la verdad que purifica el alma cuando el hombre lo obedece. Esa es la verdad que hace al hombre libre de la esclavitud del pecado. Esa es la verdad que da salvación. Porque la Biblia dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Nadie, hermanos, puede ser salvo fuera de Cristo y fuera del mensaje o de la obediencia a la verdad. Nadie. Nadie puede salvarse por sus propios medios, por sus buenas obras o por cualquier otra cosa, si no es solamente por el sacrificio de Jesucristo a través de la obediencia a la verdad, que es el Evangelio. Y por eso es que Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y los judíos que escucharon eso dijeron: bueno, pero es que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues usted dice que vamos a ser libres? Esa libertad no era una libertad física, era una libertad espiritual. Porque el pecado trae esclavitud. Y la verdad de Dios, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que nosotros sabemos y hemos ya aprendido de lo que es el Evangelio, todo lo que Jesús hizo por nosotros, eso trae libertad al hombre. ¿Queremos libertad? La libertad solamente se encuentra en Cristo. ¿En qué? En la verdad. ¿En quién? En Jesucristo y en su sacrificio. Solamente en Jesucristo y en su sacrificio es que podemos obtener salvación y libertad. Esa es la palabra de verdad según Efesios 1:13, el Evangelio. Yo creo que no hay necesidad de que expliquemos ahora de lo que es el Evangelio. Yo creo que todos sabemos lo que es el Evangelio. El Evangelio, todo el mensaje, todo lo que el Señor hizo por nosotros, su sacrificio, cómo Él se despojó y vino a este mundo y nació y vivió y murió, pero también resucitó. Todo esto, hermanos, incluye lo que es el Evangelio de salvación. Lo dijo Pablo en 1 Corintios 15. Les declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual si ustedes perseveran, son salvos, si no han creído en vano. Que Cristo murió, ¿por quién? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí, los que están viéndonos, entendemos lo que es el Evangelio y que todos los que hemos obedecido a esa verdad hemos creído para salvación. Nadie más puede ser salvo si no es a través del Evangelio. Pero después de que creímos, dice allí, o escuchamos, dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vamos a ver, hermanos, que luego de que nosotros creímos a esa verdad de Dios, en ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos sellados. Y la palabra sellados tiene tres particularidades que indica algo. Primero, indica posesión. Segundo, indica protección. Y tercero, indica autenticidad. Posesión, hermanos, porque nosotros, cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, Dios nos dijo: usted ahora es propiedad mía. Va a indicarnos quién es el verdadero dueño. Los que han ido a notarías a hacer actas notariales saben de que el notario pone un sello sobre un documento que indica la propiedad de algo, ¿cierto? O a veces los animales son sellados, en especial el ganado, ¿no? Es sellado, colocan un sello
al rojo vivo, que indica que ese es propiedad de su dueño, porque se puede confundir, ¿no? Entre muchos que tienen muchas haciendas y tienen propiedades, pero ese ganado es propiedad de determinada persona cuando tiene un sello. Eso, hermanos, indica posesión. El Espíritu Santo nos hemos sido sellados con el Espíritu Santo porque ahora nosotros, hermanos, somos propiedad de Dios. Dios es el dueño de nuestras vidas. Pero también protección, por el simple hecho de que al ser propiedad de Dios, pues Dios nos protege, ¿no? Yo no creo que alguien tenga una propiedad siendo de esa persona, no la proteja, ¿no? Se supone que aquellos que han sellado algo como indicación de que es propiedad, pues protege a eso que ha sido sellado. Pero también indica autenticidad, auténticos. Y por eso cada cosa que usted de pronto en un momento dado a nivel secular sellaba, indicaba de que eso era algo auténtico. Y eso lo hacían también en la época antigua. Sellaban ciertas cosas para indicar que eran auténticas. Las cartas, por ejemplo. Pablo habla del sello de su carta, indicando autenticidad de la misma. Cuando el Espíritu Santo se nos fue dado como un sello, también indica, hermanos, de que nosotros somos auténticos hijos de Dios, genuinos, que pertenecemos a Dios y que ahora Dios es el dueño de nuestras vidas. Y terminamos, hermanos, con lo que dice el versículo 14. El versículo 14 nos habla acerca de las arras. El Espíritu Santo no solamente fue dado como un sello de que somos propiedad de Dios, de autenticidad como hijos de Dios, sino que nos ha sido dado también como una garantía. La palabra arras es la palabra griega arrabón. Suena chistoso, ¿no? Pero así es la palabra griega, arrabón. Esa palabra griega significa una garantía. Y el significado que tengo acá es objeto o suma de dinero que el comprador entrega al vendedor en el momento de hacer un contrato para asegurar su ejecución. Es decir, las arras eran una especie de garantía de algo adquirido. Es decir, yo compraba algo, pero todavía estaba allá en el almacén, pero yo lo compraba como dando una garantía, dando una peña. Eso se llama un arra. Yo, por decirlo así, voy a pisarlo y ya es mío, ya me pertenece, ya yo lo pisé, porque he dado una suma de dinero por eso que compré. Entonces, cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es dándonos a entender que nosotros ahora hemos sido salvados, hermanos, en esperanza, ¿no? Pero todavía no hemos llegado a la gloria eterna todavía. Pero el solo hecho de que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ya eso nos indica de que ahora ya gozamos plenamente de la salvación que es en Cristo. ¿Por qué? Porque se nos fue dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo son las arras que Dios ha dado como la garantía de que ya nos va a dar la salvación. Por eso es que nosotros, los cristianos, hermanos, no debemos dudar de lo que Dios ha hecho con nosotros. No debemos de inquietarnos, debemos confiar, porque si ya tenemos el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿cómo sabemos que lo tenemos? Bueno, el Espíritu Santo se manifiesta con los frutos, ¿no? Con la conversión de la persona. El Espíritu Santo, por fe
y por aquello que Dios ha manifestado y manifiesta en su palabra acerca de su Espíritu, que posiblemente eso es otro tema más todavía acerca del Espíritu Santo. Pero, hermanos, es una garantía de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya Dios ha dicho, mire, el Espíritu Santo les ha sido dado y eso es una garantía de que yo, hasta la redención de la posesión adquirida, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es seguir siendo fieles al Señor. Y ahí lo dice, hasta la redención de la posesión adquirida, y nuevamente termina otra vez, por tercera vez, para la alabanza de su gloria. Hermanos, termina con esta frase, ¿por qué? Porque todo aquello, hermanos, que Dios permite y Dios ha hecho, lo ha hecho para que nosotros alabemos su nombre, alabemos su gloria, glorifiquemos a Dios. Qué bonito, hermanos, es tener estas verdades y saber de que Dios ha hecho y sigue haciendo eso por nosotros. Nos mantiene. Nos ha bendecido, hermanos. A lo largo del estudio y nos iremos, hermanos, cada día encaminando y viendo lo que está haciendo Dios por nosotros. Lo que ya ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo en nuestras vidas.